Hola, ¿qué tal? Mis amados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde déjenme ver la fecha, del 17 de octubre ya del año 2022. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo, donde voy a estar dando un consejo, una exhortación, una amonestación bíblica a nuestros amados hermanos que quieren atacar el error, combatir la falsa doctrina y defender la verdad. El día de hoy vi una publicación de un hermano, del hermano Rudy Arguera, que la publicación pues es en general correcta. Lo que él escribe es lo siguiente, se los leo. Él escribe: verdades irrefutables, por Rudy Arguera. ¿Qué es una verdad? Es algo que describe la realidad. Es algo que, por mucho que se muestre oposición a ello, no se puede rebatir ni replicar, porque es real. Por ejemplo, es real que este es un recipiente que contiene Big Vaporub. Si nosotros lo abrimos, vemos que efectivamente el contenido es Big Vaporub. Si usted lo aspira, va a ver que efectivamente es Big Vaporub. Entonces, la verdad es aquello que describe la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que este es un Big Vaporub. Si yo asevero que esto es un Big Vaporub, pues entonces es verdad. Es irrebatible, es irrefutable. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estoy a través de la verdad describiendo la realidad, ¿no? Entonces, si alguien viene y me dice que esto en realidad es petróleo, o que en realidad es gasolina, o que en realidad es algo diferente de lo que en realidad es, pues no va a poder objetar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la descripción de la realidad. Ahora, cuando el hermano Rudy Arguera pone ahí en su artículo verdades irrefutables, dice cosas que en efecto son verdades irrefutables, ¿no? Por ejemplo, él escribe: unas verdades irrefutables en el Nuevo Testamento son: no hay ejemplos como doctrina de Cristo o de los santos apóstoles de que se bautizaran bebés en el primer siglo, que se alabó y adoró a la madre de Jesús, que los cristianos tocaban instrumentos para adorar a Dios, que los cristianos dieran diezmos, que los cristianos quemaban incienso en reuniones de la iglesia, que las personas fueran salvas por repetir una oración o porque alguien orara por una persona, que las personas hacían sacrificios o penitencias por el pecado en la iglesia, que las personas se circuncidaban físicamente para ser parte de la iglesia, que los cristianos adoraban a algún santo o imagen de Dios o de algún ángel, que sacerdotes, pastores u obispos perdonaran pecados, que algún obispo o pastor de una iglesia estuviera supervisando sobre varias iglesias de la región, que había mujeres pastoras y que las iglesias locales eran dirigidas por un solo pastor, que la iglesia del Nuevo Testamento tenía un grupo de hombres especiales llamados sacerdotes, con vestimentas especiales, o un grupo sacerdote humano que se vistiera igual o mejor que los que dirigían. Y luego concluye el hermano con su nombre, Rudy Arguera. Yo, al leer este artículo, dije: está en lo correcto lo que escribe, sin embargo, no está en lo correcto quien escribe. Y yo le respondo esto a nuestro amado hermano Rudy. Le coloco yo: otras verdades irrefutables en el Nuevo Testamento es que no hay ejemplos ni de institutos antibíblicos haciendo la obra de enseñanza ni predicación del Evangelio, ni de usar la ofrenda en benevolencia para los no santos también. Por eso, como siempre he demostrado con la palabra de Dios, ningún hermano que defienda cosas que la Biblia no enseña, como los referidos institutos antibíblicos, o la práctica de la ofrenda para los no santos también, o bien que bautice un no cristiano, ningún hermano que defienda esto podrá jamás ser coherente al defender la verdad.
porque es suficiente que los miembros de las denominaciones a los que se les pide libro, capítulo y versículo para sus prácticas carentes de autoridad bíblica, le pidan a hermanos como el hermano Rudy y los que creen errores y enseñan errores y practican errores doctrinales como él, que citen libro, capítulo y versículo para sus falsas enseñanzas. Cuando yo dialogo con los miembros de ambos grupos, de los miembros de las denominaciones religiosas y con los miembros de iglesias de Cristo que están practicando error, a este punto de pedirles libro, capítulo y versículo para sus prácticas, ambos grupos, tanto los miembros de las denominaciones, cuando les pregunto dónde en la Biblia leemos de bebés siendo bautizados, de dirigir oraciones a María, de usar instrumentos musicales en el culto y de toda esta lista correctamente que nuestro amado hermano Rudy da. Y cuando le pido a los miembros de iglesias de Cristo que están enseñando falsas doctrinas, como los institutos antibíblicos, la ofrenda en benevolencia para los no santos también, o que un no cristiano puede bautizar, entonces comienzan a sacar su caballo de batalla. ¿Cuál es? Bueno, son dos. Primeramente, y lo más rudimentario es decir, pero ¿dónde dice que no? ¿Dónde dice en la Biblia que está prohibido? Y la segunda es, ya una vez que les demostramos a través del razonamiento inductivo que ellos no creen así con respecto a otros tópicos, por ejemplo, el miembro de la Iglesia de Cristo que enseña que un no cristiano puede bautizar, o que están bien los institutos antibíblicos, o que se puede usar la ofrenda de benevolencia para los no santos también, ellos no razonan dónde está prohibido que se pueden usar instrumentos musicales en el culto, porque ellos creen que en efecto está prohibido sin que lo diga en tantas y cuantas palabras, porque cuando Dios especifica qué es lo que quiere, prohíbe aquello que no quiere, ¿no? Cuando les llevamos a este razonamiento, y también con este otro grupo de los miembros de las denominaciones religiosas, ¿no? Por ejemplo, con los bautistas, que nos dicen que les digamos dónde dice que está prohibido usar instrumentos musicales en el culto, pues yo lo que hago es demostrarles que ellos creen que está prohibido el bautismo de bebés o dirigir oraciones a María sin necesidad de que en la Biblia haya un libro, capítulo y versículo que diga en tantas y cuantas palabras prohibido. Saludos a mi amado hermano Carlos Hidrogo. Saludos, mi amado hermano, un fuerte abrazo hasta donde esté, que el Señor le bendiga. Firmes y adelante en la predicación de la palabra de Dios. Y luego, estos bautistas, cuando confiesan que en efecto ellos declaran que son prohibidos el bautismo de bebés, las oraciones a María, las procesiones a María, la adoración a María, etcétera, 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 sin que haya libro, capítulo y versículo, entonces ellos tienen que confesar que ellos en efecto están creyendo que algo en la Biblia está prohibido, sin que la Biblia diga que no, y sin que la Biblia diga prohibido está, por lo que entonces ellos entran a otro terreno. Se sienten comprometidos intelectualmente y bíblicamente a presentar libro, capítulo y versículo para sus prácticas, y es entonces donde pasamos al siguiente rubro, donde el católico tergiversa la escritura para intentar demostrar como bíblicas sus prácticas. Por ejemplo, usa mal la Biblia para intentar demostrar sin éxito el bautismo de bebés, las oraciones a María, la rendición de culto de hiperdulía a María y un largo etcétera. Y nuestros hermanos, de la misma forma, una vez que les llevamos y les demostramos por medio del razonamiento inductivo que ellos admiten como cosas prohibidas, algo que la Biblia no dice en tantas y cuantas palabras que está prohibido, ni que dice que no, entonces lo que ellos hacen es buscar citar la Escritura para justificar sus prácticas equivocadas. Por ejemplo, tratan de citar la Biblia para justificar los institutos antibíblicos, ya sabemos, los pasajes que citan de manera equivocada, por ejemplo, 2 de Timoteo 2.2, donde no está hablando el apóstol Pablo a un instituto, sino a individuos que en su labor como maestros tienen que enseñar a otros, que a su vez van a enseñar a otros. Es individuos, miembros de la Iglesia de Cristo, donde los maestros han sido colocados por Dios, según 1 de Corintios 12.28, enseñando a otros para que a su vez vayan siendo maestros. Los hermanos que enseñan que la ofrenda se puede usar en benevolencia para los no santos también sacan de contexto pasajes donde Dios está hablando de la obra del individuo, porque por supuesto, en efecto, los individuos deben de ayudar conforme a sus posibilidades a cualquier persona, sea o no cristiana. Y nuestros hermanos que defienden el pecado de que un no cristiano puede bautizar, pues citan pasajes para tratar de justificar, insisto, sin éxito su falsa doctrina, por ejemplo, insistiendo en que la Biblia enseña que el bautismo es efectivo por la fe del que es bautizado en el poder de Cristo que le resucitó de los muertos, cosa que aquellos que enseñamos la verdad bíblica de que es un cristiano y que debe de bautizar,
jamás hemos puesto en tela de juicio, lo decimos y lo confesamos. Sin embargo, Salmo 119, 160 nos enseña: la suma de tu palabra es verdad. La cuestión que nos compete acerca de este tópico no es por quién es efectivo el bautismo. Sin duda, el bautismo es efectivo porque el bautizado está creyendo en Jesús. Sin embargo, este bautismo que estamos teniendo en cuestión, que es bíblico en virtud de la fe del bautizado en nuestro Señor Jesucristo, es aquel bautismo que es practicado en agua, que es llevado a cabo en agua por un cristiano, recordando que hay tres elementos que son intrínsecos e inseparables al bautismo, como lo es el recipiente, que es el creyente arrepentido que confiesa a Jesús como Señor, el elemento que es el agua, y el bautizador, que es un cristiano. Cuando les demostramos, tanto al grupo de las denominaciones religiosas, como a los hermanos que practican error, que enseñan error, que defienden error, que están equivocados, pues la mayoría de las ocasiones no están dispuestos a confesar su error, simplemente se cierran y se empeñan en su yerro. Sin embargo, vamos a dar algunos consejos bíblicos. Ya saben, aquí en esta página todo es lo que la Biblia enseña. Por eso yo les recomiendo, vean las páginas de los hermanos que enseñan sana doctrina. Vean las páginas de los hermanos que enseñamos la verdad, donde combatimos el error. Vamos a ver un consejo bíblico. Vamos a leer Romanos capítulo 2. Acuérdense, aquí todo es lo que la palabra de Dios enseña. Les pido disculpas porque estoy consciente de que no tengo la mejor iluminación. No he tenido oportunidad de ocuparme de la iluminación, ya si Dios permite trabajar en ello. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 2. Esto va dirigido para aquellos hermanos que quieren defender la fe sin ellos mismos practicar la fe. Por ejemplo, nuestro amado hermano Rudy Arguera y todos aquellos que enseñan falsa doctrina. Dice Romanos 2.1: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Nuestro amado hermano Rudy Arguera está juzgando a los miembros de las denominaciones por no tener ejemplo bíblico, por no citar libro, capítulo y versículo donde tengan autoridad bíblica para sus prácticas. ¿Qué creen? Que nuestro hermano Rudy hace exactamente lo mismo, es inexcusable, o sea, no tiene excusa según la palabra de Dios. Eres inexcusable tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Cuando el hermano Rudy Arguera y todos aquellos que defienden los institutos antibíblicos, todos aquellos que defienden que un no cristiano puede bautizar, piden libro, capítulo y versículo a los maestros de las denominaciones para sus prácticas y no se los proporcionan, los hermanos que piden esto a su vez se están, fíjense, condenando a ellos mismos. Nuestro hermano Rudy, con estos escritos que hace, se condena. Nuestros hermanos que defienden que un no cristiano puede bautizar se condenan. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios: porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hay un dicho que se ha manejado últimamente aquí en México en política que dice que para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta. Aplicándola al contexto bíblico, para nosotros juzgar debemos de estar limpios para poder emitir esta clase de juicios, y como siempre, no un juicio desde mi perspectiva falible y errada, sino un juicio bíblico. En palabras de Jesús, juzgar con justo juicio. Leo el pasaje nuevamente. Romanos 2.1: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El hermano Rudy le dice: a ver, denme Biblia para bautismo de bebés. O sea, si yo fuera católico, yo le diría: ok, claro, vas a poner ese requisito, que dame Biblia para los institutos antibíblicos. No tienes. Dame Biblia para usar la ofrenda de benevolencia para los no santos. No tienes. Dame Biblia para la iglesia patrocinadora. No tienes. Entonces, te estás condenando a ti mismo. Yo no lo digo, hermanos, ojo. Quiero que sean muy observadores con esto. Estas palabras no las ha creado Fernando Mata. Es lo que enseña la palabra de Dios. Antes de seguir leyendo, vamos a responder aquí a un católico que está comentando, que es Gilberto Aquino. Dice: soy católico y pregunto por qué los protestantes difaman a María al decir que no es virgen, que tuvo varios hijos y que no es madre de Dios.
Bueno, mi estimado Gilberto Aquino, estás en un lugar equivocado para hacer esta pregunta. Por ahí hay protestantes que tienen sus canales de YouTube que son maestros, como yo soy maestro, pero yo soy maestro de la verdad. Yo soy maestro de la Biblia, yo soy maestro de la doctrina de Cristo, yo soy un predicador de Cristo. Ve y pregúntales a ellos por qué difaman a María. Ve y cuestiónales a ellos, ¿verdad? En mi caso, yo no difamo a María. Yo admito lo que la palabra de Dios enseña de María, por lo que, reitero, estás en la página equivocada, o en el canal equivocado. Después dices tú, mi estimado Gilberto Aquino, soy católico y comento, el bautismo de niños es bíblico. Así lo dijo Jesús al decir que vayan a bautizar a toda criatura, y ahí también están los niños. Mira, mi estimado Gilberto, yo este tema ya lo he discutido con varios maestros católicos, ahí están los videos. Yo estoy absolutamente seguro, y no es por minimizarte, que tú no puedes argumentar mejor de cómo argumenta Rodrigo Calvo, que es un reconocido apologista católico y contra el que yo he debatido públicamente. Estoy absolutamente seguro de que no puedes argumentar mejor de lo que lo hace Israel Hernández, apologista con el que debatí yo allá en la Ciudad de México de manera presencial en el local de la Iglesia de Cristo que se reúne en Tacuba. Doy las gracias nuevamente a mi amado hermano Daniel a Daniel Martínez por haber permitido que fuese el debate ahí, y estoy seguro que no argumentas mejor que Israel Octavio Hernández. He debatido públicamente con Rick Meléndez. Rick Meléndez tiene 3 años sin responder al debate que acordamos tener. Voy a publicarle una carta de ultimátum dándole una semana para que responda, y si no, yo voy a dar concluido el debate con una completa derrota de la verdad, perdón, una completa derrota del error de la Iglesia Católica ante la verdad de la palabra de Dios que solamente enseñamos y defendemos los miembros fieles de la Iglesia de Cristo. Pero te respondo, ¿verdad? Primeramente dices que eres católico. No seas católico, sé cristiano. En Hechos 11:26 leemos que a los discípulos se les llamó cristianos, no católicos. A los discípulos ni Dios ni los apóstoles por inspiración divina les llamaron católicos. El nombre que Dios puso a los miembros de su iglesia es cristianos, solamente cristianos. Después dices que el bautismo de bebés es bíblico y que así lo dijo Jesús al decir vayan y bauticen a toda criatura, y que ahí también están los niños. Bueno, Jesús no dijo que bautizaran también a los niños. Tú coliges que ahí se incluyen los niños porque dice toda criatura. Bueno, si vas a usar el término toda criatura de manera absoluta, ¿qué crees? Que ahí también se incluyen los árboles y los animales. ¿Por qué? Porque si tú dices, no, ahí dice niño, ahí dice toda criatura, y toda criatura es toda criatura, incluye niños. Por la misma vía yo te digo, bueno, toda criatura es toda criatura, incluye animales e incluye árboles, ¿verdad? Sin embargo, vamos a respetar el contexto. Vamos a dejar que el contexto nos indique, según Jesús, quiénes deben de ser bautizados. Dice, el pasaje que citas tú es Marcos 16:15. Vamos a leer el versículo 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquel que va a ser bautizado tiene que creer. El término toda criatura está regulado por el verbo creer. ¿Puede un árbol creer? No puede creer. Por tanto, aunque ahí dice toda criatura, sacamos a 2 árboles. No pueden creer. Ahí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Los animales pueden creer? Pues no pueden creer, por tanto sacamos a los animales. Ahí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Los bebés pueden creer? Los bebés no pueden creer. Por tanto, sacamos a los bebés de este bautismo bíblico. Y con esto queda demostrado que el bautismo de los bebés no es bíblico. Pero supongamos por un momento, sin conceder con afán de avanzar en esto. Si en efecto los bebés, la Biblia enseñara que deben de ser bautizados, la Iglesia Católica no los bautiza, los rocía con agua. O sea que incluso si la Biblia enseña eso, que no lo enseña, los católicos siguen sin cumplir el mandamiento. Y si por una casualidad la Biblia enseñara que los bebés deben de ser bautizados, la Iglesia Católica no debe de cumplir ese mandamiento, porque ese mandamiento la Biblia nos enseña que lo debe de llevar a cabo un cristiano, no un católico. Concluye el comentario de Gilberto Aquino, dice, vea los videos del padre Luis Toro. Los veo, pero hago algo adicional. Los veo y los refuto. Ahí tengo refutaciones a Luis Toro sobre el purgatorio, sobre la Eucaristía, sobre varios temas que él defiende donde está equivocado. Ciertamente hay cosas que Luis Toro defiende que están en lo correcto. No porque la Iglesia Católica lo enseñe, sino porque la palabra de Dios lo enseña. Pero, mi estimado Gilberto, yo te conmino
a que vengas a la única iglesia verdadera, que es la iglesia de Cristo, para que recibas el bautismo bíblico. El plan bíblico de salvación es oír, creer, arrepentirse, confesar a Jesús como Señor y ser bautizado en agua por un cristiano para el perdón de los pecados. Mis amados hermanos, ustedes no tengan temor de decir ser bautizado por un cristiano, porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Así como a usted no le da temor decir bautizado en agua, porque la Biblia lo enseña, que no le dé temor decir ser bautizado por un cristiano. Si alguien quiere criticar eso, que se arreglen con la palabra de Dios. Entonces el plan bíblico de salvación concluye con el ser bautizado en agua por un cristiano. Dígalo sin miedo, confiéselo. Yo a los hermanos que están tomando mis clases tengo escritos de todos ellos con la lección 2 diciendo bautizado por un cristiano, porque es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que respetar lo que la palabra de Dios dice. Mi estimado Gilberto Aquino, vamos a responderles otro comentario. Dice, error, Jesús fundó la iglesia católica. No, no es cierto. Nosotros leemos en la Biblia, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo, no la iglesia católica. Usted puede leer en todo el Nuevo Testamento, en ninguna parte leemos ni de una iglesia con nombre, ni de una iglesia que se llame iglesia católica. O sea, usted primero tendría que demostrar, mi querido Gilberto, que la iglesia tiene un nombre. Y luego después tendría que demostrar que la iglesia se llama iglesia católica. Después dice, es bíblico decir que cada día el Señor añadía a su iglesia a los que han de ser salvos. Ahí está la iglesia universal, que significa iglesia católica. Usted se equivoca en dos cosas, mi amado Gilberto. Primeramente, cuando la Biblia dice eso, se refiere a añadidos a la iglesia de Cristo, porque es la iglesia de la que vemos en el Nuevo Testamento. Y segundamente, usted quiere usar el término iglesia católica nada más como un adjetivo calificativo. Sin embargo, es patrístico, es católico, que se crea y se confiese que el término iglesia católica es su nombre. Cirilo de Jerusalén en su catequesis o pedagogo indica que el término iglesia católica es el nombre con el que se distingue esa iglesia. Yo se lo digo, no porque yo me lo invente, porque yo, además de estudiar la palabra de Dios, yo estudio filosofía, yo estudio patrística, yo estudio historia, yo soy psicólogo, estoy por ser maestro en educación. Entonces no crea que yo nada más leo la palabra de Dios. Una persona que solo lee la palabra de Dios con eso tiene para argumentar y para rebatir cualquier cosa, con la pura palabra de Dios. Pero para yo prepararme, para discutir en los términos que los católicos quieren discutir, que es patrísticamente, pues yo también me he formado y me sigo formando y me seguiré formando en otros tópicos y en otras materias. Dice usted, si usted está en la iglesia verdadera, ¿en dónde está el concilio de su iglesia? No, mi amado Gilberto, yo no tengo una iglesia. Yo soy miembro de la iglesia de Cristo, de la única iglesia verdadera, de aquella que predica el evangelio verdadero, de aquella que adora a Dios en espíritu y en verdad, de aquella que tiene o trabaja con miras a tener el gobierno bíblico, que son ancianos, que es lo mismo que obispos, que es lo mismo que pastores, que es lo mismo que presbíteros, que tiene diáconos y los demás miembros de la iglesia. Nada de arzobispos, nada de hacer distinción entre presbíteros y obispos como hace la iglesia católica, nada de escapularios, nada de agua bendita, nada de rendir a María culto a la hiperdulía, nada de rendir culto a los santos o a los ángeles, sino solo y únicamente lo que enseña la palabra de Dios. Y eso, mi amado Gilberto, solo se practica en iglesias de Cristo fieles, no en iglesias de Cristo infieles. Se lo digo con todo amor y con todo respeto. Es más, mi amado Gilberto, yo le puedo regalar a usted una clase. Así de que usted se meta a la clase y ahí usted saque todas sus preguntas y yo se las resuelvo. Mire, usted dice aquí, pregunto si yo quiero ser protestante. Es que usted no debe de querer ser protestante, mi amado Gilberto. Usted debe de querer ser cristiano, ¿verdad? Los protestantes no son cristianos. Dice, existen más de 35,000 iglesias protestantes. ¿Cuál de ellas predica la sana doctrina? Ninguna, mi querido Gilberto. Ninguna iglesia protestante practica, ni predica, ni defiende la sana doctrina. Los protestantes son fundados en 1517 por Martín Lutero, con un movimiento conjunto que surge junto con Lutero, Zwinglio, Ulrico, Beza. Todos ellos son movimientos denominacionales. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero ellos no buscaban hacer una nueva iglesia, sino reformar a la iglesia católica. Por eso se les conoce como reformadores. La iglesia católica, claro está, no se queda de brazos cruzados y lanza a sus contrarreformadores, como Santa Teresa de... Bueno, digo santo entre comillas, no creen que pienso yo que son en realidad santos, no lo son. Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, Francisco de Sales, Roberto Bellarmino, que son autores muy buenos, ¿verdad? O sea,
yo he leído obras de ellos y son grandes pensadores, pero se apartan de la doctrina de Cristo. Entonces lo que ellos enseñan, mientras que algunas cosas están correctas, estas cosas correctas son en virtud de que respetan ahí lo que la Biblia enseña, no en virtud de que ellos estén en la iglesia verdadera, porque la iglesia católica no es la iglesia verdadera. Así que, mi estimado Gilberto, usted no debe de querer hacerse protestante, ¿verdad? Porque estaría en una condición igual que como católico. Dios no lo escucha. Usted necesita querer hacerse cristiano. ¿Se acuerda cuando Pablo le predica a Agripa? ¿Qué dice Agripa? Por poco me persuades a ser, ¿qué? ¿Católico? No, señor. ¿Protestante? No, señor. Por poco me persuades a ser cristiano. Cristiano. ¿Y qué le dice Pablo? ¿A poco le dijo, oh, no, cristiano no, católico, yo quiero persuadirte que te hagas católico? O le dijo, no, cristiano no, Agripa, me estás entendiendo mal, yo quiero que te hagas bautista, pentecostal, presbiteriano. No. Pablo le dijo, por poco, quisiera que tú y todos los tuyos fueran hechos como yo soy, excepto estas cadenas. ¿Cómo era Pablo? Cristiano, solamente cristiano. Después dice Gilberto Aquino, formulo la pregunta, todo el que diga que es cristiano, ¿le debo creer lo que me diga, sí o no? Acuérdese, mi amado Gilberto, aquí respondemos todo con la Biblia, todo con la palabra de Dios. Usted no crea que yo le voy a decir lo que yo pienso, ¿verdad? Yo pienso en materia que no es de fe, en materia secular. Por ejemplo, en materia de secular, a mí me gusta más como canta José José que como canta Camilo VI, ¿verdad? A mí me gusta más como canta Pavarotti que como canta, bueno, como cantaba Pavarotti que como canta Carrera, ¿verdad? A mí me gusta más en guitarra clásica la música de Albéniz que la música de Tárrega. A mí me gusta más en música de concierto mexicana la música de Ponce que la música de María Grieber. Entonces, me gustan más a mí los tacos de bistec que los tacos de trompo, mi amado Gilberto, ¿verdad? Me gustan más los perritos que los gatitos, aunque a los dos los amo por igual. En todo eso mi pensar es válido. Pero en materia de fe es lo que la Biblia enseña. Escrito está, ¿verdad? Le respondo con la Biblia. Usted dice, formulo la pregunta, todo el que me diga que es cristiano, ¿le debo creer lo que me diga, sí o no? Vamos a ver qué es lo que nos dice la primera carta de Juan, porque eso es aquí lo que importa, ¿verdad? Aquí lo que importa, lo que nos interesa, es lo que la Biblia enseña, para que usted cuando se vaya ya a platicar allá a su parroquia, les diga que usted ya ha sido enseñado por la Biblia, usted ya ha sido enseñado por un predicador de Cristo. A usted ya no lo van a engañar. Si usted quiere seguir engañado, pues ya es algo de lo que usted es responsable y está en su derecho, ¿verdad? Si usted quiere seguir engañado, está en su derecho. Yo pienso que usted es honesto, fíjese, esto no es materia de fe. O sea, en esta forma en la que me estoy interrelacionando con usted a través de esta red social, yo pienso, o quiero pensar que usted es honesto, ¿verdad? Y que si usted se demuestra la verdad, va a obedecerla. Entonces, usted ya puede ir allá a decirle, ¿saben qué? Yo ya aprendí la verdad. Yo ya no voy a ser católico y ahora me convierto a cristiano. Fernando Mata me va a contactar con una iglesia de Cristo fiel, con un cristiano fiel para que me bautice. Así como al eunuco lo contacta Dios con un cristiano como Felipe para que lo bautice. Así como a Cornelio lo contacta Dios con Pedro para que le bautice, aunque tuvo que viajar un día. No le dijo, oye, eunuco, quiero que te sales, bautízate tú solo, o mira, dile a la de tu comité que te bautice, o dile a uno que te bautice porque uno cristiano puede bautizar, ¿no? O a Cornelio, oye Cornelio, dile a tu esposa que te bautice. Un cristiano. Le respondemos, dice, todo el que me diga que es cristiano le debo de creer lo que me diga, sí o no. No, señor. Dice, primero de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Usted tiene que pedir libro, capítulo y versículo, mi amado Gilberto. La Iglesia Católica no se lo da. No le da libro, capítulo y versículo para el bautismo de bebés. No le da libro, capítulo y versículo para la distinción entre los cultos que tienen entre latría, hiperdulía, dulía, protodulía. No le da esos pasajes bíblicos. No le da libro, capítulo y versículo para hacer la distinción entre presbíteros y obispos. No le da libro, capítulo y versículo para el celibato. No le da libro, capítulo y versículo para decir la sucesión apostólica. No le da libro, capítulo y versículo para ello. Los miembros fieles de la Iglesia de Cristo damos libro, capítulo y versículo. Después dice, hermano, dame el nombre de una estructura física de los primeros 3 siglos, hermanos de su iglesia. Otra vez parte de una presuposición, parte del supuesto de que yo tengo una iglesia. Yo no tengo una iglesia, mi amado Gilberto. Yo soy miembro de una iglesia. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo.
y me dices, dame el nombre de una estructura física, en el supuesto de que hayas dicho de un miembro de la iglesia. Claro que sí. Te damos el nombre de una estructura física de un miembro de la iglesia, ¿verdad? Con todo gusto te lo damos. Te compartimos Romanos capítulo 16, versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aquí leemos de una propiedad física de un cristiano, la casa de Aristóbulo. Ha sido un placer compartir contigo esto de una propiedad física de un cristiano. Nuestro amado hermano Aristóbulo se refiere aquí en Romanos 16, su casa, y podemos leer más textos de cosas físicas de nuestros hermanos del primer siglo. Leemos aquí el comentario de nuestro amado hermano Jimmy. Fíjense qué bonito, hermanos, por esto me gusta a mí estas disertaciones, ¿verdad? Porque vamos tocando varios puntos. Dice nuestro amado hermano Jimmy Pineda, que es un maestro de la sana doctrina allí en Nicaragua, dice: créale primeramente a los cristianos de la Biblia, a los inspirados por Dios. Nosotros somos verdaderos cristianos y lo que hacemos es enseñar lo que la Biblia enseña, lo que Jesús y sus apóstoles inspirados por el Espíritu Santo enseñaron. Amén. Dice Gilberto Aquino: soy católico y pregunto, yo acepté a Jesús como mi Salvador en la Iglesia Católica y practico el catecismo. ¿Hay salvación en mi vida, sí o no? No, mi estimado Gilberto. Usted no puede ser salvo ni por ser católico, ni puede ser salvo por estar en la Iglesia Católica, ni puede ser salvo por aceptar a Jesús como su Salvador, donde sea que lo acepte, ¿no? Esto de aceptar a Jesús como mi Señor es jerigonza, jerga, terminología protestante. Entonces usted como que tiene una patita aquí, bueno, un pie, no quise decir patita, tiene un pie aquí y un pie allá, ¿no? O sea, yo veo que su vía argumentativa es, a ver, voy a confrontar a los protestantes diciéndoles si en sus términos puedo ser salvo, nada más que usted se equivocó, ¿verdad? Porque yo no soy protestante. A lo mejor esta pregunta quizá podría causarle alguna clase de incomodidad a Eduardo Gutiérrez, a Salvador Barragán, a Winston Medina, pero en mi caso no me genera ningún problema, porque yo con Biblia en mano le digo, usted mientras no esté en la única iglesia verdadera, que es la Iglesia de Cristo, mientras usted no obedezca el único plan bíblico de salvación, que es el revelado en el Nuevo Testamento, usted no es salvo, mi amado Gilberto Aquino. Que Dios le bendiga. Y bueno, ya creo que ya concluyo. Además, mi amado Gilberto, usted no me ha dicho, ¿verdad? Yo le ofrecí una clase gratuita. O sea, fíjense hasta dónde llego. Eduardo Gutiérrez no le va a ofrecer una clase gratuita, ¿verdad? Eduardo Gutiérrez ahí cobra en su canal, tiene su canal monetizado, ahí anda, les toma llamadas a los que le mandan dinero, ¿no? Entonces, no es mi caso, ¿no? O sea, yo soy predicador de Cristo, yo no le voy a cobrar por enseñarlo, yo le estoy regalando una clase, ¿no? Winston Medina, no sé si le quiera regalar una clase, yo se la regalo. Winston Medina, él no tiene monetizado su canal hasta donde sé, que bueno, le felicito por ello, ahora le exhorto que se arrepiente, que se haga cristiano y deje de ser protestante. Pero yo le estoy regalando una clase bíblica, ¿verdad? No creo que yo le voy a decir, oiga, tiene que pagarme porque yo le enseñé. No, usted tiene esta clase gratis, usted dígame cuándo se la doy, y es más, se la ofrezco pública. Allí en la clase usted puede entrar y me puede preguntar todo lo que quiera y yo se lo voy a responder todo con la palabra de Dios, todo. No hay algo que yo no le responda con la Biblia. ¿Por qué? Porque dice 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos los miembros fieles de la Iglesia de Cristo. Hablamos todo conforme a la palabra de Dios. Entonces yo le regalo la clase, no me ha dicho usted si la quiero o no, pero ahí está mi número, también mi número es público, ¿verdad? Anoche me marcaba un hermano de Arlington, diciendo, hermano, no sé si le quito tiempo, es que no, hermanos, ustedes no me quitan tiempo, ¿verdad? Cuando ustedes me marcan para aprender, para pedirme material, para pedirme cursos, a mí no me quitan tiempo. O sea, yo no crean que voy a esconder mi número de WhatsApp ahí para que no me marquen. No, yo me debo a la obra de Cristo. Yo me debo a atenderlos, ¿no? Entonces, ustedes pueden marcarme, a mí no me quitan mi tiempo. No, obviamente, pues también debe de ser con medida, ¿verdad? Porque tengo que estar trabajando en la obra, enseñando, predicando, preparando clases, estudiando. Pero yo con todo gusto los atiendo, ¿verdad? Y de preferencia mejor márquenme porque se me hace a mí más fácil que estar ahí escuchando audios y mandando audios. Es mejor la interacción. Bueno, ya quedó respondidas las interrogantes de nuestro amado Gilberto. Vamos ahora a
A seguir con la exhortación, ¿verdad?, a nuestros hermanos, como nuestro amado hermano Rudy Arguera. Romanos capítulo 2, versículo 21. Dice: tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Poniéndolo en términos del contexto que está ocurriendo con nuestro amado hermano Rudy. Amado hermano Rudy, usted que enseña a otros, ¿no se enseña a sí mismo? Usted que predica que no se deben de hacer cosas para las que no tengan ejemplo, ¿por qué lo hace entonces esto de defender institutos antibíblicos, ofrenda para los no santos también, cuando no tiene ejemplo bíblico? Usted que dice que no se ha de pensar más allá de lo que está escrito, ¿por qué piensa más allá de lo que está escrito con sus institutos antibíblicos y con su ofrenda para los no santos también? Usted, mi amado hermano Rudy, que dice que se debe de hablar conforme a las palabras de Dios, ¿por qué no habla conforme a las palabras de Dios y nos da el libro, capítulo y versículo para sus prácticas no autorizadas por Dios? Otro pasaje que podemos aplicar muy bien aquí a nuestro amado hermano Rudy y a todos aquellos hermanos que están enseñando falsa doctrina y al mismo tiempo quieren ir a corregir a católicos, protestantes, testigos de Jehová, es Mateo 7, ¿verdad? Vamos a hacer la aplicación. Dice: no juzguen para que no sean juzgados. Sabemos que Dios quiere que juzguemos con justo juicio, eso es un hecho. Yo no estoy diciendo aquí en sentido absoluto que nunca debemos de juzgar, ¿verdad? Aquí estamos hablando de no juzgar de manera hipócrita. Dice la palabra de Dios: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden os será medido. Rudy está juzgando a los denominacionales por su ausencia de libro, capítulo y versículo, y es por la misma causa que yo lo estoy juzgando, nada más que aquí hay una diferencia. Yo, Fernando Mata, como todo cristiano fiel, como todo miembro de la Iglesia de Cristo fiel, tenemos libro, capítulo y versículo para nuestras prácticas. El hermano Rudy no. Aquellos que están en comunión con los institutos antibíblicos no tienen libro, capítulo y versículo para sus prácticas. Aquellos que enseñan que uno cristiano puede bautizar no están bien delante de Dios, ¿verdad? Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo del otro y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué el hermano Rudy Arguera ve la paja en aquellos que no tienen libro, capítulo y versículo sin ser cristianos, y no ve la viga en el suyo que no tiene el libro, capítulo y versículo siendo cristianos? Ahora, aquí dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Quizá el hermano Rudy pueda decir: bueno, Fernando, ahí habla de hermanos y yo no soy hermano de ellos. En efecto, mi amado Rudy, no eres hermano de ellos, pero eres su colega, porque estás unido a ellos en el error, por la misma vía, en una arista diferente. Ellos están en el error de no tener libro, capítulo y versículo para bautismo de bebés e instrumentos musicales en el culto, y tú estás en el error de no tener libro, capítulo y versículo para institutos antibíblicos ni ofrenda para los no santos también. Dice: hipócrita, ojo, la palabra es de la Biblia, no es mía. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo del otro. Entonces, Rudy, la Biblia dice que lo que tú tienes que hacer no es sacar la paja del ojo del otro. Lo que tienes que hacer es sacar tu viga y entonces, y solo entonces, poder ir a pedirle libro, capítulo y versículo a los miembros de las denominaciones, estimulando su razonamiento para que se den cuenta que no tienen Biblia para las cosas que practican. Así que esto es lo que exhorta la palabra de Dios, mi querido Rudy, mis queridos hermanos que están en comunión con los institutos antibíblicos. Y mis amados hermanos, no traten de minimizar el pecado. Si ustedes ya saben que son pecados los institutos antibíblicos, si saben que no tienen Biblia para ello, si saben que no tienen autoridad bíblica para esta práctica, no lo minimicen, no digan: bueno, sí, es cierto, no hay Biblia, pero pues no es algo tan grave. Mis amados hermanos, todo pecado nos aparta de Dios. Mateo capítulo 7, vamos a leer palabra de Dios. Mateo capítulo 7. Acuérdense que aquí es nada más lo que la Biblia enseña, aquí no es mi pensamiento, aquí es lo que la Biblia enseña. Mateo 7:21, muchas gracias a mi amado hermano Alex, que es el pasaje que nos cita. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. Va a entrar aquel que hace la voluntad de Dios, no aquel que hace lo que Dios no ha mandado. Para entrar al reino de los cielos, Dios va a evaluar que hagamos lo que es su voluntad, su deseo, su arbitrio.
no que hagamos lo que no es su voluntad. No es la voluntad de Dios ni las prácticas no autorizadas por los miembros de las denominaciones, como la Iglesia Católica, la Iglesia Bautista, la Iglesia Pentecostal, ni tampoco es la voluntad de Dios lo que Dios no ha mandado en las prácticas de institutos antibíblicos y ofrenda para los no santos también, ¿verdad? Entonces esto es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a ver aquí qué comenta Gilberto Aquino. Dice, bueno, Gilberto, creo que ya no comentaste nada, todas tus preguntas fueron respondidas con las palabras de Dios. Un saludo a esta República Dominicana, a nuestro amado hermano Pascual Bautista, un hermano muy fiel, que Dios le bendiga, mi amado hermano. Dice, formulo la pregunta, se lo había hecho, de la estructura, del nombre. Dice luego, soy católico y pregunto, ¿por qué los protestantes predican la falsa doctrina del diezmo? Mi estimado Gilberto, nosotros no somos protestantes, en esta página somos cristianos, solamente cristianos, ¿verdad? El diezmo es un pecado, o sea, ¿por qué practican el diezmo? Por la misma razón que la Iglesia Católica practica el bautismo de bebés, porque la autoridad de la palabra de Dios les vale un cacahuate, no quiero respetar la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, soy católico y pregunto, ¿por qué los protestantes no se unen a la Iglesia Católica que fundó Jesús y donde solo hay salvación? Pues deberían de hacerlo, ¿verdad? Estaría muy bien que los protestantes se hicieran católicos para que unieran su fe y así los miembros de la Iglesia de Cristo ya solamente combatimos las falsas doctrinas de la Iglesia Católica y pues de esa forma podemos ahorrarnos mucho tiempo y ya de esta forma los católicos vienen a formar parte de la Iglesia verdadera abandonando su catolicismo y haciéndose solamente cristianos, ¿verdad? Tu idea me parece maravillosa, mi estimado Gilberto. Dice, en la Iglesia Católica solo hay salvación. No, en la Iglesia Católica no hay una persona que sea salva, mi amado Gilberto. Esa es la verdadera palabra de Dios. Sigue diciendo Gilberto. ¿Ya son todos sus comentarios? Ya, son todos los comentarios. Bueno, entonces mis amados, esta es la exhortación a nuestro amado hermano Rudy Arguera. Ahorita se la voy a colocar ahí en su video y le invito a diálogo público, ya saben, con orden, con paciencia, con amor, como los diálogos que tengo, ¿no? Nadie puede venir a decir, no, no podemos dialogar con Fernando porque es intemperante, no es paciente. Ahí está la evidencia, esos ya nada más serían pretextos. Yo pregunto, si a Rudy Arguera lo invitara a predicar, a dialogar, un católico y que se transmitiera el diálogo, ¿él aceptaría? Yo creo que sí, o al menos tengo la esperanza que sí, aunque yo le aconsejaría que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque pues es muy replicable lo que Rudy hace, ¿no? El católico simplemente le va a decir, ok, me pides libro, capítulo y versículo para bautismo de bebés, ok, va, te lo doy, en cuanto me des libro, capítulo y versículo para institutos antibíblicos. ¿No lo tienes? ¿Qué me pides? Te aplico Romanos 2.1 y te aplico Mateo 7.1 al 4. Entonces, yo invito a mi amado Rudy, si quiere dialogar, adelante, con amor, en paciencia, como la palabra de Dios enseña. Y lo más importante, le exhorto a él y a todos los que están en comunión con los institutos antibíblicos y con aquellos que enseñan que un no cristiano puede bautizar, al arrepentimiento, porque no son cosas que la palabra de Dios enseña. Por aquí me pareció ahorita que había comentado Rudy algo. Vamos a ver aquí, dice Rudy, dice aquí Rudy, me pone hombre de paja. Pues yo le puse afirmación gratuita. Creo que mi amado hermano Rudy no sabe en qué momento es un hombre de paja. Mi amado Rudy, si quieres conocer las falacias y en qué consisten, yo con todo gusto te regalo el libro de Uso de Razón de Ricardo García Lamborenia para que veas el diccionario de falacias y cuándo es un hombre de paja, ¿no? Entonces, escríbeme a mi WhatsApp más 52 477 409 8560 y con todo gusto te lo doy. Fíjense lo que dice Rudy, dice, muéstrame textos que hablen de que la ofrenda que era para los santos en Colosa. Bueno, yo le puedo decir a él lo mismo, ¿verdad? ¿Se fijan? Él parte de lo que la Biblia no dice, cayendo en lo que es el católico. Y eso es lo que les digo. O
ustedes son muy predecibles. Rudy hizo exactamente lo que les dije que iba a hacer. En un momento, índice IPC. ¿Alguien sabe qué es índice IPC? Me parece que en mi computadora. Índice IPC, no sé qué sea. Dice, muéstrame textos que hablen de que la ofrenda es para los santos en Colosa. No, yo le puedo decir a Rudy, ¿verdad? Muéstrame donde la Biblia manda que ofrende a alguien adicional a las iglesias de Galacia y los Corintios. ¿Dónde manda? ¿Por qué entonces crees que se debe de ofrendar? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu fuente? Y él va a tener que recurrir a la implicación divina de manera correcta, como yo puedo recurrir a la implicación divina de manera correcta. Pero no hay ninguna implicación divina para los institutos antibíblicos. No hay ninguna implicación divina para la ofrenda en benevolencia para los dos santos también. Es más bien, vamos a ponerle aquí. De una vez vamos a ponerle a Rudy. En un momento. Déjenme, le pongo aquí. Aquí están respondidas, voy a decir. Ahora, Rudy está en su derecho, si no quiere dialogar conmigo, pues está en su derecho totalmente. Pero, ¿qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Eso es lo que nos compete. O sea, si Rudy cree que es lo correcto, ¿qué es su obligación? Demostrarlo con la Biblia, ¿verdad? Esa es su obligación. Vamos a compartir el video aquí. Es más, vamos a cambiar el nombre del video porque ya sé. Bueno, ahorita lo pongo. Vamos a llamarlo Consejos al hermano Rudy Arguera. Y respuesta amigo católico. Bueno, le pongo aquí. Denme un momento. Editar. Okay. Le voy a poner te he respondido en vivo. Te he respondido en espacio vivo a tus puntos coma incluyendo el último, incluyendo espacio el espacio acento en la U, incluyendo el último. Aquí está. Aquí es haciendo la A, da espacio el espacio video. Y ahora sí, control B, pegar y listo. Ahí está. Ahí está, respondido en vivo. A ver, vamos a seguir viendo aquí. Voy a quitar el volumen. Entonces, mis amados hermanos, bueno, ahí está lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios. Dice aquí Gilberto Aquino, la Iglesia Católica tiene Biblia, tradición apostólica y dogmas de fe. Bueno, lo que la Iglesia Católica debe de tener es arrepentimiento. Eso es lo que la Iglesia debe de tener. La Iglesia Católica, los católicos deben de arrepentirse y venir a la única Iglesia verdadera, que es la Iglesia de Cristo. Nada más. Bueno, mis amados hermanos, entonces ahí está la exhortación, la invitación a nuestro amado hermano Rudy Arguera. Todo aquel que esté en comunión con los institutos antibíblicos, aquellos que estén en comunión con los que enseñan que un no cristiano puede bautizar, aquellos que estén en comunión con hermanos que enseñan falsa doctrina, su oración no es escuchada por Dios. No importa que se reúnan el domingo bien tempranito, Dios no los está oyendo. No importa que canten a capela, no importa que ofrenden conforme Dios ha puesto en su corazón, conforme han propuesto en su corazón, Dios no escucha su oración. Y no lo digo yo, no es una invención mía, la Biblia lo enseña. ¿Ustedes quieren que Dios oiga su oración?
Entonces estén bien delante de Dios, arrepiéntanse de su tierra. Ya vimos ahorita, ¿verdad?, que lo que Dios manda a alguien que está juzgando hipócritamente no es que exhorte, no es que corrija, no es que reprenda, no. Lo que le manda a Dios es que se saque la viga del ojo. Entonces, y solo entonces, va a poder hacer esto que Rudy quiere hacer sin éxito, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer Rudy? Arrepentirse de enseñar falsa doctrina. Mis amados hermanos, en este video entonces hicimos la recomendación bíblica a Rudy Arguera, la respuesta bíblica a Rudy Arguera, y además aprovechamos para dar cátedra a Gilberto Aquino, católico, respondiendo a todas sus inquietudes, interrogantes y preguntas con el poder de la palabra de Dios. Que pasen una excelente tarde, mis amados hermanos, que disfruten de su comidita, ya son las 3:40, cara, ya tengo que comer. Que Dios les bendiga. Oren mucho por mí.